Ciudad Ixtepec, Oaxaca. El Instituto Mexicano de Oncología, en coordinación con el DIF Unidos por Oaxaca, realizaron un curso dirigido a trabajadores del Sistema de Desarrollo Integral de la familia DIF, de más de 20 municipios del Istmo de Tehuantepec. El curso lo impartió el doctor en tanatología Marco Antonio Polo Scott, especialista en formación de cuadros de profesionales para la atención de personas en situación de desastre. Los participantes adquirieron los conocimientos fundamentales para la atención psicoterapéutica a personas afectadas por los terremotos ocurridos el 7 y 23 de septiembre del 2017. Dicho curso se llevó a cabo en el internado de Santo Degollado en Ixtepec los días 25, 26 y 27 de octubre. Instituto Mexicano de Oncología, Ciencia, Eficiencia, Humanismo y Espiritualidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy, lunes 30 de octubre. Doctor, acabamos de ver una cápsula de lo que sucedió allá en Ixtepec, Oaxaca. ¿Qué nos puede comentar y cómo está el día de hoy, doctor? Pues, maestra, todavía reponiéndome un tanto mermado, disminuido, me imagino alguna infección en la garganta como consecuencia de los cambios bruscos de temperatura, sobre todo pues allá en Ixtepec, donde en ocasiones ponen el aire acondicionado donde nos quedamos y bueno, pues me terminó afectando. Pero aparte de eso, excelente regreso a la Ciudad de México después de haber compartido con la gente de Oaxaca, y quiero decirle que muy agradecido con la licenciada Ana Zuli y el licenciado Francisco del DIF estatal de Oaxaca, que nos atendieron de maravilla y nos apoyaron en todo momento para que el curso de intervención en percepción de desastre llegara a feliz término, donde afortunadamente pudimos colaborar e intercambiar conocimiento con psicólogos, trabajadoras sociales, presidentas del DIF municipal de los distintos lugares que nos enviaron del Istmo de Tehuantepec, y que resultó realmente maravillosa la experiencia. Claro, la población en general muy humana, todos los que fueron al curso, bueno, ávidos de aprender. La licenciada Ana Zuli y el licenciado Francisco también, un gran saludo, seguramente por ahí nos están viendo. Doctor, qué impresionante también todo lo que sigue pasando allá, cómo se siguen desenvolviendo las personas, las situaciones, los albergues. Sí, mire, se está dando algo que nosotros habíamos comentado. Perdón. Habíamos dicho que había una primera etapa cuando se presenta un desastre natural. En esto la parte principal es el apoyo a la población y el objetivo primordial, valga la redundancia, es salvar vidas. Salvando vidas, establecer las contingencias con respecto a la colocación de albergues, darle posibilidad a la gente para que continúe en estos albergues. En el caso del Istmo tuvimos albergues personales, familiares, de barrio, de comunidad, los estatales, los municipales y los organizados o manejados por el ejército, por decir algunos tipos. En ese momento era fundamental dar este apoyo a la población de manera directa. Cuando empezamos a hacer el cambio hacia la segunda etapa, los albergues deben de disminuir para quedarse estrictamente los necesarios. También es importante saber que la ayuda con respecto a víveres y material de construcción ya debe de empezar a llegar, pero todo lo que tiene que ver con sobrevivencia debe de empezarse a limitar, porque es importante que se active la economía del lugar
de la región, y esta no se activa gracias a la llegada de dádivas gubernamentales. Esta se activa porque los comercios se activan, cosa que ya vimos en Ixtepec. Vimos cómo las tiendas están abiertas, las que por algún motivo, por daño estructural, no han podido abrir, se están cambiando a otros domicilios. El chiste está en que la economía ya se activó, y eso es fundamental. En esta segunda etapa ya se limpiaron los escombros, o se están limpiando los escombros, y al igual que en la Ciudad de México, mucho de lo que decía que se iba a demoler, no se va a demoler, porque una vez que empieza a pasar esa psicosis inicial, pues nos damos cuenta que varias cosas se pueden rescatar. De hecho, me tocó ver cómo estaban colocando ya algunas vigas o material de acero para soportar, y como apuntalando, pero ya para empezar a darle funcionalidad. En ese sentido, la economía se recupera, empieza a haber los trabajos, la gente sale a trabajar y los albergues se van reduciendo. Cuando estuvimos en Ixtepec hace 3 semanas aproximadamente, llegamos a varios albergues, pero hubo 2 que nos llamaron la atención. Un albergue que estaba en un deportivo. De ese albergue, cuando estábamos trabajando con ese albergue, ese deportivo en Ixtepec, algunas personas nos dijeron: oigan, el albergue más grande está en el Santos Degollado y allá no ha ido nadie. Entonces fuimos, así como huelemoles, nos acercamos al albergue. Estaba organizado por un capitán que estaba haciendo una maravillosa labor, el capitán Ansúrez. Este tiene mejor memoria que yo. Entonces el capitán Ansúrez nos dio paso, nos permitió trabajar, estuvimos con ellos. En ese caso estábamos en etapa 1, participamos directamente con la población. Ya para la segunda etapa, el trabajo con la población disminuye y se empieza a centralizar en los profesionales, en este caso los psicólogos y trabajadoras sociales, a las que teníamos que preparar para atender a los que todavía traen remanentes de lo que estaba sucediendo. Recordando que el Istmo tiene condiciones culturales muy específicas y que no es lo mismo hablar de Ixtepec y Huastepec que hablar de otros poblados, y que en ese sentido de Salina Cruz, y que en ese sentido cada lugar va a necesitar un tipo de atención específica, partiendo de algo general. Pasamos a la segunda etapa, trabajamos con ellos aproximadamente 20 horas, nos dio más que tiempo para poder ver distintos elementos psicoterapéuticos que pudieran apoyarlos, y finalmente cumplimos con este proceso. En esta segunda etapa es lo que concierne. Esta segunda etapa se va a prolongar para el caso de toda la región del Istmo. Como la devastación no fue igual, yo quiero pensar que Ixtepec tardará alrededor de 1 o 2 años, pero tenemos Huastepec, que yo creo que Ixtepec 2 años, Ixtaltepec ¿cuánto más? Yo le calculo que 4 años, al igual que este poblado que del cual nos mencionaron mucho, y yo trabajé con ellos en la primera etapa. Es la ciudad más grande, a ver si usted se acuerda, de Juchitán. Juchitán se llevará, yo creo, aproximadamente 4 años, en parte por lo que se lleva la reconstrucción, y en parte por la cultura, donde los grupos de presión son muchos y seguramente se van a hacer sentir. Doctor, aquí tengo algunos municipios, y dice Santa María, Sadari, Santa María, es lo mismo, Ixtepec, Ixtaltepec. Son de los trabajadores del DIF, pero también quiero dar un gran saludo y un gran agradecimiento, doctor, al licenciado Manuel Cano, el director general del periódico Punto Crítico, que es lo que está apareciendo aquí atrás de nosotros, que él, al saber de lo que usted estaba haciendo, doctor, lo consideró muy relevante, tanto que salió la fotografía en el periódico, que está también ahí en el Facebook, ahorita está acá atrás de nosotros,
Y pues bueno, licenciado Cano, también espero que nos esté visualizando. Un gran saludo, muchas gracias por creer en esto que estábamos haciendo y por sentirlo relevante para todos los municipios que estuvieron participando en el curso. Así es, y que de mucho es un reconocimiento para ellos que participaron, porque evidentemente este curso es un curso único, no hay algo parecido que existe en otros lados, porque no tienen la experiencia que poseemos nosotros, ni esto que nos ha acumulado el haber participado en varios, en este caso, terremotos, cuestión que seguramente se tendría que acomodar para otro tipo de desastres naturales, y que para desastres sociales está más que visto, porque sabemos cómo se presenta y cómo son las oleadas sociales de acuerdo a las características culturales que posee la sociedad. Algunos otros fueron Mixtequila, Santo Domingo, Zacatepec, algo así dice, Tafanatepec, Oaxaca. Son los municipios, los vamos a ir leyendo poco a poco, que participaron en este curso. Iban 3 o 4, bueno, 2 o 3 personas de cada municipio. Un grupo bastante grande, bastante entusiasta, muy cooperativo. Doctor, ¿qué más podría mandarles un saludo? Que seguramente sí, no, a todos los que participaron, y que disculpen, pero algunos nombres eran complicados para mí. Y bueno, como la mayoría sabe, no soy no poseo esa memoria fotográfica para los nombres, entonces se me complica recordar los nombres, pero a todos ustedes que colaboraron, participaron, se entregaron, porque fue sufrido. Nos vimos como estrategia ver el terremoto visto desde el que cuida, desde aquel que va a sanar, que va a atender, porque al final de cuentas también son parte de esta experiencia, y en ese sentido también hubo muchas lágrimas en el curso, porque recordando el primer postulado, lo que se conecta junto, se dispara junto, pues no todo tenía que ver con el terremoto del 7 ni del 23, sino estaba conectado con conflictos de infancia, de adolescencia, de mamá, de papá, de los abuelos, de las parejas, y entonces pues se sorprendieron de darse cuenta cómo nuestra mente va ligando algunas cosas, y cómo estas en determinado momento salen emocionalmente, y para ellos que no estaban acostumbrados, aún viniendo de psicología, a una terapia humanista transpersonal, pues fue maravilloso, porque se entregaron, lo vivieron, y al final de cuentas pudieron darse cuenta de la necesidad de que ellos también, en su caso, cuando lo crean conveniente, se puedan atender de esos asuntos que están inconclusos, para evitar proyectarlos en los pacientes, en los usuarios, como dicen los trabajadores del DIF, en los usuarios de la población que se acerca a ellos. Otro municipio dice Santa María Jalapa, otro Unión Hidalgo, otro Matías Romero. Muchos municipios estuvieron presentes. Un gran saludo, de verdad. Un abrazo. Esperemos que puedan estar visualizando al doctor. Varios de ellos me preguntaban, doctor, cómo es que podían seguir obteniendo información. También lo hicieron vía telefónica, acerca de todos los conocimientos que pueden adquirir de parte de este. Doctor, ¿qué más nos quiere comentar de esta semana intensa que tuvo? Bueno, pues estuvimos fuera de la Ciudad de México desde el miércoles y regresamos el viernes muy tarde, prácticamente regresamos el sábado, casi todo concentrado con respecto al trabajo que seguimos haciendo, en este caso allá en el Istmo de Tehuantepec, pero también para ponernos de acuerdo con las brigadas y cómo seguimos trabajando con las distintas instituciones que nos están pidiendo que los asesoremos o que les impartamos cursos, ya sea trabajadores o estudiantes, y en ese sentido el INPO sigue proporcionando apoyo a todas las instituciones que así lo soliciten, públicas o privadas, para empezar a
ir sacando los remanentes de lo que nos pasó el 19 de septiembre aquí en la Ciudad de México, y sobre todo la psicosis que se generó. Y tal como lo comenté a finales de septiembre, tarde o temprano el agua va a volver a su cauce y vamos a conocer muchas cosas. Y dentro de esas muchas cosas que vamos a conocer es que los primeros estimados que se dieron con respecto a demoliciones o edificios que se iban a ¿demoler? Sí, que se iban a derrumbar, pues ya no es tanto. Y también lo comenté los primeros días de octubre, el problema lo tenemos severo en 3 delegaciones y esas no se han mencionado. Me refiero a Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco. ¿Y por qué lo tenemos fuerte? Porque en estas delegaciones los afectados en cantidad son muchísimos dentro en lo que se refiere a sus patrimonios, a sus casas, a sus calles, y esto va a tardar. Sin embargo, estas poblaciones, estas delegaciones de la Ciudad de México no son tan tranquilas, en el sentido que van a esperar a que se tomen las precauciones para arreglar. De hecho, Tláhuac está hecho un campo de guerra, sus calles están muy lastimadas y siguen sin ser arregladas. Todavía tenemos calles cerradas. Que la línea 12 ya por fin está en funcionamiento. Bueno, en las líneas que estaban cerradas, algo así. Así es, la línea 12 afortunadamente hoy abrió y empezó a funcionar. Pero me estoy refiriendo a lo que está sucediendo en las calles, lo que está sucediendo en las casas, y que tarde o temprano se va a convertir, como lo he dicho, en botín de estos bandidos: Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac. Ahora bien, recuerden que nosotros en la Ciudad de México nos centramos por los colapsos de mayor letalidad y los más publicados: el Colegio Enrique Rexamen, Álvaro Obregón, el TEC de Monterrey, Ciudad de México, y que olvidamos de alguna manera lo que estaba sucediendo en estas delegaciones provinciales de la Ciudad de México. Los medios masivos de alguna manera se enfocaban en esto que usted dice y olvidaron a toda esta población que también estaba sufriendo, sigue sufriendo, y que perdieron su casa, sus pertenencias, perdieron cosas muy valiosas que no se van a poder recuperar, y que también están pues pasando por momentos emocionales muy fuertes, doctor. Sí, y les puedo asegurar que, como dice por ahí una novela, cuando empiece a haber consecuencias drásticas y graves como consecuencia de la no respuesta gubernamental, y pregunten quién se encargó de hacer esto, pues no se lo achaquen a los partidos políticos, siempre será Fuente Ovejuna, y Fuente Ovejuna se encargará de colocar las cosas en la dimensión que crea conveniente. Bueno, doctor, pues ya nos marcaron desde cabina el primer corte. En un momento continuamos contigo, por supuesto, aquí con el doctor Marco Antonio Polo Scott. Pues ya regresamos aquí rápidamente contigo. Muchas gracias por seguir con nosotros. Doctora, pasaron algunos, entre preguntas y felicitaciones. Nos dice Lumi, ¿este curso que dio se va a replicar en la Ciudad de México? Por el momento no lo sé. En tal caso veríamos la forma de replicarlo en personal externo al INPO. Porque para eso tenemos las maestrías, y dentro de las maestrías se va a ver en la de transpersonal y en la de tanatología. Ahora, no dudo que si escuchamos o hay la solicitud de un grupo importante de alumnos de licenciatura, podamos llevarlo hacia ellos, sobre todo porque el curso está dirigido para actuar en situación de desastre, situación de percepción de desastre. Pero, como usted sabe, percepción de desastre no se limita solamente a terremotos,
tiene que ver con desastres naturales, desastres sociales, desastres mixtos. Dentro de los desastres sociales están los duelos, porque hay desastres de la sociedad, de la comunidad, de la familia, desastres de manera individual. Entonces hay varios elementos y consideraciones, y que en ese sentido, para los muchachos de psicología tendremos que trabajar primero acompañamiento profesional antes de algo más elaborado, como es el caso de percepción de desastre, que sí requiere de que tengan un conocimiento adicional más fuerte. Claro, nada más para agregarle algo a Lumi, en la maestría de psicoterapia transpersonal, ya salen preparados los chicos que estudian esta maestría para ser psicoterapeutas y atender este tipo de casos. También está la maestría de tanatología, y también están los cursos de titulación doctor, donde muchas de estas herramientas y muchas de estas técnicas se les explican. Entonces, Lumi, es por eso que probablemente sí, como dice el doctor, pero también ya la escuela lo tiene implementada de alguna manera. Y voy a leer uno que dice: tercera y cuarta de psicología. Qué orgullo, doctor, formar parte del IMPO, y es sumamente importante que las instituciones tengan apertura hacia instituciones innovadoras. Mil felicitaciones. Nos dice Jorge Reséndiz: doctor, más allá de la devastación, ¿qué situación es la que considera prioridad en su experiencia de Oaxaca? Bueno, Jorge, mira, hablamos de Oaxaca como si fuera un solo grupo, y no, es algo muy heterogéneo, y que culturalmente también se maneja y funciona muy heterogéneo. Para mí es complicado poder definir, porque va a haber brotes de mayor inconformidad en algunos lados. Yo pienso que puede empezar en Juchitán, claro, porque históricamente Juchitán ha sido más complicado. De hecho, creo yo que si Oaxaca tiene un lugar, el estado de Oaxaca tiene un lugar donde tienen que poner mucha atención, es Juchitán, porque crimen organizado funciona en Juchitán a su forma, y hoy se están generando un caldo de cultivo que es muy, muy interesante para estas gentes. Es decir, el terreno está más que fértil. Entonces, yo pensaría que el valle se maneja parte de todo lo que es el istmo de Tehuantepec. Ok, nos dice: hola, soy Cristian de Oaxaca, saludos al doctor Polo. Viviana San Juan, buenas tardes. De acuerdo a su teoría transpersonal, ¿cuál será la consecuencia del sismo en la gente de Oaxaca? Los 5 postulados se dan. Ahora, quiero decirte que la mayoría de la gente está regresando a una nueva normalidad. Las condiciones van a cambiar. Sismos, los 2 sismos y los más de 8,000 sismos que ha habido, o réplicas, van a marcar una forma de funcionar totalmente adecuada a esta situación. Creo que los efectos más fuertes los vamos a vivir con los no nacidos, pero que van a tener una transmisión cuántica o una transmisión epigenética de sus padres que vivieron este acontecimiento. No hay una plática que aborde, que pueda concentrar más opiniones que los terremotos, porque recordando que ellos tienen el terremoto del 7, pero tienen un sismo fuerte el 23 de aproximadamente 6.5 grados, pero que en todo este conjunto de tiempo, incluyendo el día de hoy, pues van más de 8,000 réplicas. Entonces va a llegar un momento en que ellos se van a acostumbrar, adaptar a esta forma de funcionar con estos temblorcitos, que esta vez que ya estuvimos ahí ya no escuché los estruendos. Entonces va a volverse algo muy interesante, y yo creo que ahorita analizarlo no va a tener mucho sentido, como lo tendrá dentro de unos 4, 5 o 10 años, sobre todo en la región del istmo de Tehuantepec, y de ahí me iría con tientas para saber Salina Cruz, para saber Juchitán,
para saber de Huastepec, para conocer de Ixtepec, por ocupar algunos nombres. O sea, también cada municipio de alguna manera, por sus características, va a tener reacciones distintas. Así es, porque no todos fueron golpeados de la misma manera. Porque la devastación se centró en el Istmo, y dentro del Istmo no es lo mismo. En Ixtepec, en Ixtaltepec y en Juchitán principalmente. En Ixtaltepec tenemos el porcentaje del 85% de las viviendas colapsadas, de las escuelas y de las instituciones. No tanto Juchitán, aunque no quiere decir que no haya pasado nada. Claro que pasó, y que muchas viviendas y muchas instituciones y edificios colapsaron en Juchitán. En Ixtepec hubo algo parecido, pero creo que nada como Ixtaltepec. De hecho, de la zona cero que he estado ahí, nunca como Ixtaltepec, porque estuvimos los primeros días, los finales de septiembre, primeros días de octubre, y ahí vimos cosas que no habíamos percibido, que yo no había visto antes en mi vida. Y lo que sí es que ya empezaba a hablarse mucho de la solidaridad que se estaba dando entre las gentes, pero también se empezaba a hablar de las gentes que se estaban aprovechando de las circunstancias, porque así como hay muchos que quedan afectados, hay quienes, aunque no lo crean, el terremoto, sobre todo el 7, les trajo beneficios porque su forma de funcionar y de ser le sacan provecho a esta tragedia. Igual va a suceder. Hablábamos de un edificio con un gran amigo, Cristian del INE, de allá de Ixtepec, y le decía, estábamos hablando de un edificio que estábamos observando, y le pregunté: Cristian, ¿ese edificio es público? ¿El dueño de ese edificio es el gobierno o es privado? Me dijo: no, ese es privado. Entonces le dije: no lo van a demoler porque ese edificio se puede salvar. Tienen que hacer, a grandes rasgos, traer al responsable de obra, ver la construcción, porque hacia arriba el edificio se ve intacto. Dice: ya dijeron que lo van a demoler. Le digo: sí, nada más quiero saber quién lo va a demoler. Y estaba el caso del edificio del INE, y le digo: el del INE, yo creo que sí lo van a demoler, pero no porque esté más dañado que sino porque el dinero va a salir de cuentas públicas, y cuando el dinero sale de cuentas públicas estamos hablando de otra cosa. Doctor, estas personas que perdieron su casa, perdieron sus recuerdos, su seguridad, su descanso, sus fotografías, algo por lo que habían trabajado toda su vida. Nos comentaban algunos pobladores que también, sobre todo en la gente adulta o mayor, ya se está presentando las emociones en mayor intensidad. Hay algunas personas, como usted dice, que ya se regularon, otras que están ya por regularse, y hay unas que todavía siguen muy mal, doctor. Desde el punto de vista de la psicoterapia transpersonal, ¿qué se podría hacer con estas personas? ¿Cuál sería la recomendación? Atenderlas. La cuestión es que muchas de las personas, entre más edad tienen, menos consideran como posibilidad el acercarse a un servicio psicoterapéutico, que en este caso lo proporciona la Secretaría de Salud o lo proporciona el DIF. Más cerca el DIF que la Secretaría de Salud. Sin embargo, algo que sabemos que se puede esperar, que es esperado, es que se incremente la tasa de suicidios en personas mayores. ¿Por qué? Porque les pega más. ¿Y por qué les pega más? Porque ellos no están perdiendo la casa, están perdiendo el proyecto de vida, y saben que ya no tienen tanto tiempo. Estoy hablando y especulando y diciendo cosas hasta a veces sin sentido. Ya no tienen el tiempo para hacer otro proyecto de vida, porque dentro de la cultura de Oaxaca existe, como en muchas partes del país, una obligación de legar y delegarle cosas a los hijos o a las hijas, darles un patrimonio. En este caso, ese patrimonio en parte se perdió, y lo ven de esta manera porque volver a construir no está tan sencillo como se ha planteado dentro de algunos anuncios o de algunos comerciales que luego sacan de allá
del gobierno, donde dicen, pues ya quitamos ESCOM y vamos a empezar a reconstruir. ¿Sí? ¿Con qué recursos? ¿Con 30,000 pesos? Sí, además también es toda como una reconstrucción interna que de pronto todo se desvaneció, todo se desmoronó. Es un desastre interno de emociones y de estructuras, como usted dice, doctor, y que también que poco a poco hay que apoyar a estas personas para ver cómo es que se van reconstruyendo ellas mismas para poder alcanzar una nueva estabilidad. Voy a leer nuevos mensajes que nos dejan. Nos dice Mitzi Camacho, gracias por sus consejos, Doc. A ti dice Sandy Ale Cruz, buenas tardes, doctor Marco, ¿qué recomienda hacer para poder superar estos sucesos? Bueno, la recomendación es esta, ¿desde qué campo estamos? Como personas, reconocer lo que siento y acercarme con quien me puede facilitar el proceso. Como parte del sector público de la salud, pues darle y acercarnos a la gente. En este caso, mi recomendación para muchos de los que participaron en el curso fue: ahora es tiempo no de quedarnos en los escritorios, ahora es tiempo de salir a ver las necesidades, detectar, y por eso era tan importante que Trabajo Social estuviera, y empezar a canalizar. No es regresar en la etapa 1, no son brigadistas voluntarios, son profesionales de la salud que van a salir a sus municipios, detectar la gente vulnerable y canalizarla a los consultorios que se tienen dentro de las instalaciones del DIF. Este es a grosso modo lo que yo creo que ya tenemos que empezar a hacer en esta parte del Istmo de Tehuantepec y sus municipios. Nos dice Alex de Roth, gracias doctor Marco por ofrecer ayuda psicológica a los afectados del sismo del pasado 19 de septiembre, le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Alex. María Arenas, doctor, ¿van a seguir las capacitaciones fuera de la Ciudad de México? Sí, ahorita estamos casi a punto de checar con Chiapas qué sigue, pero creo que esa información la tiene usted más fresca que yo. Claro, miren, al principio se ingresaron unos escritos a la Secretaría de Gobernación y también a las representaciones de los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas. Después se comunicaron con nosotros, estábamos a punto de ir cuando sucedió el sismo del 19 de septiembre. Posteriormente se volvió a comunicar Oaxaca, ya concretamos con Oaxaca. En Chiapas seguimos también con las pláticas, muy seguramente muy pronto ya estaremos por allá. Ya hubo acercamientos, ya visitamos Chiapas, ya también fueron algunas brigadas para allá, pero ahorita ya estamos hablando de la segunda etapa. Entonces sí, muy pronto les daremos las noticias, qué es lo que sucedió con Chiapas, que también se había interrumpido un poco la comunicación con las personas que estaban designadas por el área de gobernación que iban a contactarnos, pero sí van a seguir las capacitaciones, doctor, y va a seguir el apoyo del Instituto Mexicano de Psiconcología y por supuesto todo esto autorizado por el doctor Marco Antonio Polo. Bueno, quiero decirles que la encargada del proyecto y que ya empezó las pláticas, me parece que en Tonalá, Chiapas, que es donde podemos concentrar a los municipios de Chiapas, es la maestra Ana María Rico. Entonces, lo que ella diga es de primera mano, porque es ella quien se está encargando de hacer esto. De hecho, en la semana pasada, algunos días estuvo allá para platicar con estas personas y facilitar la logística que se requiere para impartir este tipo de cursos. Que es sencillo, pero se requiere una logística. Claro, y también nos están pidiendo un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano de Psiconcología, que también eso más adelante se lo platicaremos con mucho gusto. Nos dice Diana Cervantes, soy brigadista de Oaxaca, me da mucho gusto ver que siguen apoyando el Estado. Saludos, doctor Polo. Gracias, Diana, saludos. Nos dice Gina Segura Rojas, ¿algún proyecto de abrir un plantel en la ciudad de Oaxaca? Pues eso esperamos que en algún momento podamos llevar la oferta educativa que tenemos, principalmente tanatología, psiconcología y psicoterapia transpersonal en un primer plano, porque creemos que estas áreas son fundamentales para el desarrollo de la entidad como una totalidad y de las distintas regiones, por la visión que se tiene con respecto a la educación que nosotros impartimos y que seguramente va a dar muy buenos resultados. De hecho, una de las pláticas que más tuvimos es cómo es que esperamos
el impacto al tiempo de las reacciones psicotanatológicas y psicoterapéuticas, y les hablaba de esto: tenemos que cuidar el suicidio ahora, antes de que suceda. Y algunas de las explicaciones son como las que yo les di hace unos momentos con respecto a por qué creemos que esta población etaria es la que tiene mayores posibilidades, pero eso no implica que tengamos que otra de las poblaciones se nos incremente. Por ejemplo, el caso de los adolescentes, los cuales de muchas formas, aparte de lo que viven, están viviendo en algunas regiones del istmo de Tehuantepec con que su zona de confort, su comodidad se perdió. De hecho, hicimos un análisis muy breve de unos niños que estaban jugando y cómo se iban adaptando a las nuevas circunstancias hasta el último día que estuvieron en el albergue de Santos Degollado. Doctor, me están marcando el nuevo corte, pero indíqueme, ¿nos vamos a corte o nos vamos al tema de Día de Muertos? Porque también ya vimos la cápsula. Mire, vámonos al corte para respetar cabina y regresamos inmediatamente. Ok, en un momento regresamos contigo y vamos a hablar también del festejo de Día de Muertos que inicia en algunos hogares mañana por la noche. El Día de Muertos es una celebración tradicional de origen mesoamericano que honra a los difuntos. Se celebra principalmente los días 1 y 2 de noviembre, aunque en algunos lugares comienza desde el 31 de octubre, coincidiendo con las celebraciones católicas de los fieles difuntos y todos los santos. En México, esta festividad se celebra y en un menor grado en países de América Central, así como en muchas comunidades de Estados Unidos donde existe una gran población mexicana. En 2008, la UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. Los orígenes de la celebración de Día de Muertos son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registro de celebraciones en las etnias mexica, maya, purépecha y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan desde la época precolombina. Entre los pueblos prehispánicos era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlo durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. Doctor, acabamos de ver la cápsula La muerte, doctor, objeto de fiesta, de ritos, de juegos. A la muerte se le canta, se le reza, se le festeja, se le esculpe. También la muerte nos da oportunidad de reflexionar, se le adorna. Doctor, este festejo que se lleva a cabo en México, ¿qué nos puede comentar? Que Bien. Va a ser el día 1 y 2 de noviembre. Antes de cambiar de tema, quiero agradecer al licenciado Manuel Cano de Punto Crítico por todas las atenciones que tuvo con nosotros allá en el curso de percepción de desastre. Punto Crítico, la noticia en su punto, que además hizo favor de publicar el curso y que quiero decirles que lo hizo en un par de horas, porque él se entera del curso a través de usted, y eso sucedió aproximadamente a la 1 de la tarde del jueves, y en la mañana ya tenía el periódico, pero todos sabemos que el periódico se hace en la noche del día anterior. Entonces se movió para que todo esto se hiciera realidad, y afortunadamente con su apoyo pues nos sacó adelante la noticia. Y obviamente ese es trabajo de una persona. Claro, participaron más gentes, pero una persona fue la que hizo esta gran labor, y en este caso fue el licenciado Manuel Cano. Ahora, hablando de los muertos, importante, a veces se quiere centrar lo prehispánico como si fuera una sola visión, y en ese sentido quiero decirle que no es una visión, sino es una cosmovisión de distintos pueblos.
Algunos de ellos, por su importancia, se les da mayor peso, y me refiero a la visión de los aztecas, de los mayas, de los otomís, de los mixtecos, de los zapotecos y de muchas etnias que existían, de pueblos con sus propias culturas. Lo que tienen en común es una visión distinta a la muerte de lo que nos presenta la conquista. Recordando que la conquista intentó en su momento suprimir este tipo de festejos, pero como sucede con la Iglesia Católica en todas las regiones del mundo, terminó adoptando algunas de ellas, otras modificándolas y otras enterrándolas. El Día de Muertos terminó conservándose, y lo que se hizo por último fue algunas modificaciones. La visión católica, que no siempre cristiana, con respecto a la muerte era muy distinta. Incluso los planos son distintos. En la mayoría de los pueblos prehispánicos hablamos de 4 planos primarios. En el caso ya cuando moría la gente se iba a no, eso es otra cosa. 4 planos primarios. Okay. Arriba, oeste, abajo, pero no implicaba abajo lo que implica para el catolicismo. En el catolicismo había 2: estaba el cielo, estaba el infierno. Había un nivel que podemos llamar intermedio, que se decía que era purgatorio. Esto en función no a escritos santos, sino a una novela. Esta novela, la de la Divina Comedia de Dante Alighieri, y algunos papas que la consideraron como cierta. Entonces, es un choque que en primera instancia se da entre los pobladores prehispánicos que sobreviven a las luchas prehispánicas y a las luchas de conquista, y se fusionan. Primero chocan y luego se van fusionando. En ese sentido, la forma de ver el mundo se va distorsionando. Pero les pongo un ejemplo para que tengamos cierto acomodo de esto. Todos nosotros, o muchos de nosotros, o la mayor parte de nosotros, generamos nuestros altares de muertos y esperamos que en los próximos días se acerquen los niños difuntos, los santos, y también vengan los muertos. Pero es muy difícil que alguien pueda encontrar un altar en una iglesia católica, porque la iglesia católica como tal permite, pero no lo reconoce. Así es. Para nuestros pobladores esto era motivo de conmemorar, esperar un proceso que se daba para que ellos volvieran a saciar sus necesidades carnales, habían perdido la carne, descarnados, y pudiesen aguantar todo el año para saber dentro de esos primeros 4 años hacia dónde iban a ir, y que no había un lugar único como el caso de los católicos, que tiene que ver entre el cielo y el infierno. No tiene ese sentido. El Mixtlán es el lugar de inframundo, pero no tiene que ver con el infierno, como sucede con el catolicismo. Pero ese mismo choque siguió dándose. Aquí domina la creencia prehispánica y después empieza a permearse. Hoy en día, cuando hablamos del Día de Muertos, tenemos que hablar de varias culturas simultáneas que se han ido agregando. Y hoy el Día de Muertos más es un carnaval que una conmemoración o un día de guardar con respecto a nuestros difuntos.
Y esta parte de lo carnavalesco no tiene que ver con el catolicismo, esto tiene que ver con otra idiosincrasia, otra forma de ver el mundo que fue llegando y que en un instante quisimos oponernos, pero que no había forma de oponerse, y me estoy refiriendo a las visiones de los Halloween, de las brujas, que también se han juntado. Entonces tenemos una visión prehispánica, una visión católica y una visión anglosajona o nórdica con respecto a las brujas, y todos juntos, todos unidos. Y en ese sentido, al estar todos unidos, la amalgama que queda, que sale, es algo que de muchas formas no tiene forma, pero para la población no tiene por qué tener forma. Para los niños no tiene por qué tener forma. Yo recuerdo de niño mi cajita, mi velita en la calle pidiendo mi calaverita. Hoy encuentras a Frankenstein pidiendo calaverita, o al hombre vampiro, o al hombre lobo, o a las brujitas. Entonces ya tenemos aquí una amalgama muy interesante, muy interesante. Doctor, todo esto cómo influye en las emociones, y me voy a ir a lo que dice Sandy Ale Cruz. ¿Qué tanta es la influencia de nuestros antepasados en nuestro comportamiento, aunque no hayamos conocido a los familiares? Mucha. Decimos que todo acontecimiento transpersonal está dado por 3 tipos de acontecimientos: lo transgeneracional, lo inter y lo intra. En lo transgeneracional no necesitamos haber conocido a nuestros antepasados para que ellos influyan en lo que somos nosotros. Influyen porque influyeron, por ejemplo, nuestros padres y nuestros padres en nosotros, pero eso sería como una visión un tanto cognitiva de aprendizajes. Pero yo me quiero ir a los otros aprendizajes, al conocimiento ancestral basado en el amor, que es como la verdad, y que ese no cuestiona ni da cabida a interpretaciones de qué forma se da, porque se rige por un mundo cuántico. Nadie ha visto un pensamiento como tal. Lo que sí vemos son los comportamientos. Entonces el comportamiento en resumidas cuentas es la acción del pensamiento, pero cómo se generó el pensamiento. Entonces yo soy un convencido que el pensamiento se rige más por las cuestiones de la mecánica cuántica que por la teoría de la relatividad especial de Einstein. En ese sentido, nuestros antepasados nos transmiten mucho más de lo que creemos, aunque no los hayamos conocido. Todas estas herencias culturales, sociales y familiares, doctor, nos dice Jorge Antonio Rodríguez. Felicitaciones por su trabajo. Es una gran labor mirar hacia donde nadie lo hace. Ojalá que cada estado considerara capacitar a su gente, ya que no solo es la situación de desastre natural, también están feminicidios, crimen organizado, suicidio, etcétera, y ante tal realidad hay que estar preparados. Un abrazo. Así es, Jorge, totalmente de acuerdo contigo. Elvia Padilla le dice, autor, una felicitación, excelente programa. Muchas gracias, Elvia. Doctor, ya que terminamos por el momento los comentarios que tenemos por el momento en pantalla, síganos comentando acerca del Día de Muertos. Entonces tenemos lo prehispánico, lo hispánico, podríamos llamarlo. Así es, lo hispánico católico. Y lo anglosajón ya todo fusionado, revuelto de alguna manera. Sí, de hecho, te digo, ha querido haber cierta oposición en el sentido de decir a los niños que los niños no se disfracen. Sin embargo, pues es algo que no tiene mucho sentido, sobre todo porque estos festejos carnavalescos, por lo menos que yo tenga recuerdo, tendrán 40 años, donde empezaron a haber estas fiestas, el Día de Muertos, como por cierto que algunas entidades, sobre todo las públicas, no tienen actividad, y entonces un día antes funciona como si fuera fin de semana, se van a la pachanga, a la fiesta, al carnaval, y entonces ya no hablamos de los descarnados, sino de los que están pensando en la carne. Y los que están pensando en la carne quieren carne total, por eso carnavalesco. Y en ese sentido, mientras se está recordando a nuestros fieles difuntos, al mismo tiempo se está considerando la llegada de ellos, que vienen de allá arriba, porque casi nadie quiere pensar que su difunto venga de abajo. Al mismo tiempo estamos
conmemorando a las brujas, que aunque no coinciden los días, pero tampoco coincidieron en la fusión original, porque la mayoría de los pueblos no festejaban el 1 o 2 de noviembre, sino los festejos los hacían más referenciados hacia el mes de agosto, y se consideraba que los niños el primero y los adultos el último. En el catolicismo posteriormente se consideró el día 1 de noviembre niños y el siguiente día a los adultos. Día de Todos los Santos. El día de Todos los Santos. En eso usted sabe mucho más. Y en muchas de las casas, al mismo tiempo que está la ofrenda, al mismo tiempo está el baile, está la cumbia, la salsa, el rock and roll, la guaracha, y al mismo tiempo está el disfraz. ¿Y tú de qué vienes disfrazado? Pues yo vengo de brujita. Ah, chica, ni cuenta me había dado. Doctor, pero qué interesante toda esta fusión de culturas, porque como usted bien dice, hay quien va a ir al panteón a visitar a sus muertos, hay quien se pasa la noche en el panteón también. Por ejemplo, en el Panteón de Dolores hay historias muy interesantes, también allá en Michoacán y en muchos otros estados de la República. Hay quien está ya preparando todo lo que es la ofrenda, que por lo regular se pone, no sé, en el comedor, en la cocina de la casa, en la sala. Hay quien también ya está preparando su disfraz para los niños. Nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos una campaña aquí en la escuela de vístete de Catrina o de Catrín, que eso ya también sería más como hispánico que prehispánico. Y bueno, toda esta fusión, pero todo en torno a la muerte, doctor, la percepción de la muerte. Bueno, que siempre... el Catrín y la Catrina ni siquiera sería hispánico, sería mexicano, totalmente mexicano. Bueno, pero ya no es, pero no en la época prehispánica. Sí, porque lo que pasa... en la época prehispánica solo se eran cráneos, no muertes completas. Quieta, no confundamos. Tenemos lo prehispánico, usted le llama hispánico a lo llegado de la península. En parte sí, en la mayor parte, pero la confrontación es lo prehispánico con el catolicismo. Porque lo hispánico tiene más visiones, recordando que 8 siglos fueron dominados por los árabes. Después de esto, viene hacia el siglo XIX, lo que conocemos como la formación de la mexicanidad. La Catrina y el Catrín son parte de la mexicanidad, no de lo hispánico. Eso es nuestro, y esta es una visión que de muchas formas corresponde a un escritor, no único sacarlo, pero que lo elevó, y me estoy refiriendo a Guadalupe Posada, quien habla de estos, pero los ocupa como personajes dentro de su sátira política. Así es, yo me refería que la Catrina y el Catrín, al aparecer la muerte de cuerpo completo, no se concebía hacia la muerte en los pueblos indígenas. No tenía sentido, sentido el cráneo. Así es, entonces este sentido ya de un cuerpo completo ya viene con la cultura, bueno, con todo lo prehispánico católico, y por eso es que lo dibujan así posteriormente, como usted dice, ya en la mexicanidad, en la representación de la muerte ya aquí en México. De hecho, por ejemplo, el pan de muertos, originalmente hacia los pueblos prehispánicos de Mesoamérica, es un pan de amaranto al cual se le regaba sangre del sacrificado. Con la llegada de los españoles y la conquista se quita la sangre y a algunos de ellos se les espolvorea un color rojo que con el tiempo fue cambiando hacia rosa. Y entonces vamos a encontrar que en algunas regiones el pan de muertos tiene como una coloración rosado, y en muchos más hay distintos tipos. Los más comunes son los azucarados y los otros son de ajonjolí, y en su forma tienen como unas extensiones que representan los huesos y son culminados en la parte superior con una bolita, y esa bolita representa el cráneo. Ahora bien, en Oaxaca, ya que hablamos de Oaxaca, el equivalente al pan de muerto, o el pan de muerto de algunas regiones en Oaxaca, es el pan de yema, un pan exquisito, fabulosamente rico, que se acostumbra mucho por allá, y que no solo se elabora en el tiempo de muertos, sino ha sido tal su demanda que existe una industria
que prepara pan de yema todo el año para exportarla a los demás lugares del país, incluso en el extranjero. A mí me tocó comer en Los Ángeles un pan de yema con un buen champurrado que para qué le cuento. Y estábamos en Estados Unidos, obviamente la gente que estábamos ahí casi todos éramos nacionales, aunque me platicaban que compraban más los americanos blancos que los americanos de origen hispano. Yo les decía, pero ¿cómo es eso? Sí, se lo llevan y lo disfrutan porque es exquisito. Es muy interesante y es un tema muy amplio. Ojalá lo podamos tocar más adelante, si no el próximo lunes más adelante. Por ejemplo, tengo aquí también una nota que la UNESCO ya considera a los altares de muertos como patrimonio de la humanidad, o sea, ya de alguna manera está protegido. Cabina, por favor, ¿me dejas ver las últimas? Nos dice Irma Flores, excelente tema, muchas gracias. Nos dice Melanie Santillán, excelente programa, y me da mucho gusto que sigan apoyando a Oaxaca y a su vez lo reconozca el Estado con una nota en el periódico. Felicidades, doctor Marco y maestra Ana María. Muchas gracias, Melanie. Nos dice Andrea Mendoza, doctor, en clase de maestría comentábamos que la percepción de la muerte y sus consecuencias se está cambiando, mientras que en el pasado los lotes en panteones eran recintos. Así es, sí, así es. Y obviamente, si usted se da una vuelta por Mixquic, no sé qué pase este año, pero desde los años pasados la visión carnavalesca ha predominado y la venta de alcohol se ha tenido que controlar porque se va deteriorando y hay un reclamo por parte de los de mayor edad que dicen regresemos a la tradición. Incluso me parece que hay algunas delegaciones con ley seca para es muy probable. Días festivos. Y no dudo que Tláhuac sea una de ellas. Aunque la gente se prepara, las leyes secas han servido solamente para dos cosas, para corrupción y corrupción. ¿Cuál quiere de las dos que platiquemos? A las famosas leyes Robles, porque fueron implementadas por Rosario Robles en su momento. Ella las levantó cuando descubre lo que está pasando. Rosario Robles, la misma del cuate del argentino y que ahora está en el de las ligas y todo esto. No, esta es otra cuestión del cuate. Se me olvida su nombre, pero hoy es secretaria de Estado, ahora es una santa mujer. Varona, se le olvida cuando fue jefa de gobierno y lo que sucedió con el tranza que sacó dinero de Tláhuac y de Gustavo Amadero con préstamos medio ficticios, y que es el mismo que grabó al de las ligas, del esposo de la hoy senadora Dolores Padierna, y que pues ya nada, no pasó nada, aunque él sí estuvo en la cárcel. Yo tuve el gusto de ser luchador con su hermano y que una persona muy congruente. Lástima, a veces tenemos familiares que son un tanto complicados, pero ya vámonos de doctor, desde lo transpersonal, estas herencias culturales, ¿cómo nos afectan o cómo nos benefician o qué es lo que sucede? No, todo esto nos afecta. La cuestión es de qué manera nos afecta lo intergeneracional, sociedad, cultura, moda, eventos históricos nos afectan. En cada uno de nosotros va a estar en función de la percepción que le demos al mismo, y en ese sentido lo que nosotros terminamos trabajando en la psicoterapia transpersonal es qué percepción tenemos con respecto a lo que estamos viviendo, conocido o desconocido. Decimos a veces real o imaginario, pero no porque sea imaginario no existe, nosotros lo hacemos existir en el momento que le damos forma. Pues muchas gracias, doctor. Como yo les decía, este es un tema muy amplio, no sé si lo vamos a continuar el próximo lunes o más adelante tocarlo, porque hay muchos temas, también hay preguntas que se quedaron pendientes, como siempre en su programa, doctor. Muchas gracias a todos los compañeros de Oaxaca, de allá del DIF. Un saludo a la población oaxaqueña, también a toda la población de Chiapas. Próximamente estaremos por ahí. Doctor, muchas gracias en este lunes de octubre. Nos vemos la próxima semana. Recordando, Oaxaca está de pie. Que no quede duda. Así nos quedamos. Oaxaca está de pie. Hasta pronto.